Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, en el desarrollo de esta charla, partan de ti como su fuente y lleguen a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, en este 14 de enero, primera reflexión que tenemos en este año 2021, el tema es la vida de fe en el 2021, incertidumbres, desafíos. Nosotros no estamos aquí reunidos como un grupo de amigos. Nosotros no estamos solamente reunidos como parte ni siquiera de una familia. Nosotros nos reunimos en el nombre del Señor, porque tenemos una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el Padre es nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro único Salvador, Redentor y camino al Padre. Y en Él formamos familia. Sin Él, compartimos la naturaleza humana, si es que habitamos en este territorio, nuestra patria querida, una nacionalidad, una ciudadanía, costumbres, idioma, historia, pero eso no nos hace parte de la familia de los hijos de Dios. Porque solo en Cristo, solo en Jesucristo, nosotros por el bautismo ingresamos a la familia de Jesucristo. Y en Él, que es el Hijo único, nos hacemos hijos del Padre y nos hacemos hermanos. Solo en Él. Coloquialmente podemos hablar de fraternidad, de hermandad, podemos aspirar y tener deseos comunes, pero todo, si es que no está construido sobre roca y la roca es Jesucristo, todo eso a los vientos, a las dificultades, a los ríos, todo eso, como nos dice el mismo Señor, se viene abajo. Y entonces, este año, al igual que el año 2020, es un año que está lleno de, diríamos, de turbulencias, de incertidumbres y en consecuencia de desafíos. Y tenemos que preguntarnos, no solo conocer y hablar sobre estas incertidumbres, estas turbulencias, y no solamente hablar sobre estos desafíos, que hay que conocerlos, hay que precisarlos, sino además entenderlos en la certeza de que en Jesucristo nosotros somos ya vencedores. Hemos empezado este domingo con la solemnidad, con la fiesta del bautismo del Señor, el tiempo ordinario, que se llama ordinario porque sigue un orden. Y los días de domingo seguiremos, porque estamos en el ciclo B, al Evangelio según San Marcos. Pero los días de feria, los días de semana, como todos los años, empezamos ordenadamente, por eso es tiempo ordinario, en el tiempo ordinario a leer el Evangelio según San Marcos, luego continuaremos con San Mateo y luego continuaremos con San Lucas hacia el fin del año.
Eso ocurre todos los años. Con excepción en el tiempo ordinario de las lecturas que están seleccionadas para la Cuaresma, tiempo de Pascua y tiempo de Adviento y Navidad, que tienen un ordenamiento específico, distinto. Pero justamente en este tiempo ordinario, que hemos empezado el domingo y en estas ferias, que hemos empezado este día lunes, que este año es año impar, 2021, hemos empezado a leer la carta a los Hebreos y el Evangelio según San Marcos como corresponde. Los años pares, como el año pasado, 2020, empezamos con el libro de Samuel. Este año empezamos con la carta a los Hebreos. Y la carta a los Hebreos es muy propicia para este tema con el que empezamos en simultáneo nuestro ciclo anual, empezando el año litúrgico. Porque la carta a los Hebreos es una carta que está dirigida a los cristianos procedentes del judaísmo, muchos de ellos cercanos al templo, miembros de las familias sacerdotales, que se convirtieron del judaísmo al cristianismo y que enfrentan la incertidumbre, la persecución y, diríamos, la división y las hostilidades de los que viven aún en el judaísmo. Y entonces es una carta que está hecha para vivir la prueba de la fe. Es una carta que está escrita para que nosotros encontremos fundamentos sólidos para perseverar en la fe, para mantenernos firmes en nuestro seguimiento del Señor. Y entonces esta carta de los Hebreos y también el Evangelio según San Marcos, que muestra a Jesús en acción, nos ayudan mucho para iniciar el año. Y yo diría, si lo hacemos en oración, vamos a encontrar muchas respuestas a esta circunstancia particular que nosotros estamos viviendo en este año 2021, porque la palabra del Señor es viva y es actual. Y entonces el Señor, que es el mismo ayer, hoy y siempre, habla a los seres humanos de todos los tiempos y también a nosotros con una palabra dirigida a este tiempo, al hoy. Y precisamente como nada es casualidad, todo es de Dios, el Señor nos ha propuesto a través de la Iglesia, para el día de hoy encontramos nosotros un buen preámbulo para lo que tenemos que enfrentar. Hemos leído, como les decía, en la lectura de la misa de hoy, el capítulo 3, versículos del 7 al 14 de la carta a los Hebreos. Yo encontraba en este pasaje el preámbulo para esta charla, porque además estamos 14, y entonces termina en el versículo 14, y voy a leer ese pasaje, que si ustedes lo tienen a la mano también pueden hacer y seguir la lectura. Dice la carta a los Hebreos. Dice el Espíritu Santo, si escuchan hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones como cuando la rebelión en el día de la prueba en el desierto, cuando me pusieron a prueba vuestros padres y me provocaron, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me indigné contra aquella generación y dije, siempre tienen el corazón extraviado, no reconocen mis caminos, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Atención, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón malo e incrédulo, que lo lleve a desertar del Dios vivo. Anímense,
Por el contrario, los unos a los otros, cada día mientras dura este hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca, engañado por el pecado. En efecto, somos partícipes de Cristo si conservamos firme hasta el final la actitud del principio. Palabra de Dios. Y también en el Evangelio de hoy se nos presenta este pasaje de la curación del leproso, que nos habla de la fealdad del pecado. Pero bueno, no les voy a leer el pasaje del Evangelio y vamos con ese preámbulo en la palabra de Dios a asumir esta primera charla del año. Y hay algunas cosas que quisiera que podamos repasar y reflexionar juntos para ver este conjunto de incertidumbres y desafíos. Y la primera cosa es, vamos al término de incertidumbres. El mundo tiene incertidumbres, porque el mundo no conoce la verdad. Nosotros, en la fe, tenemos certezas. Nosotros conocemos de la verdad revelada en la persona del Verbo eterno hecha carne, que habita entre nosotros, en nosotros, y que nos derrama su gracia y nos manifiesta su amor. Y entonces lo primero es que es común en los análisis, en las referencias que se hacen al año que termina y al año que empieza, en todas las lecturas, diríamos, ateas, paganas, sin fe, que se habla de incertidumbres. Y efectivamente, como ya también señalábamos el año pasado y en consonancia, la primera charla del año pasado, si no me equivoco, era pandemonium y fe, confusión. Y vemos que la confusión no solo se disipa en el mundo, sino que se agrava y se profundiza en el mundo, en nuestro país y en muchas personas. Y nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero tenemos el riesgo de que podemos ser arrastrados por toda corriente y viento de doctrina, por todo ese huaico de confusión, de mentiras, de engaños y de incertidumbres que vive el mundo. Y las que se tienen no solo... Padre, su audio, por favor. Es que cuando ustedes ingresen a las nuevas personas, no silencien a todos, sino silencienos uno por uno, porque si no me van a silenciar a mí cada vez que alguien ingresa. ¿Ya? Tengan cuidado eso. Eso a veces pasa cuando celebramos la Eucaristía también usando este Zoom. Alguien ingresa, ponen silenciar a todos y silencian también al celebrante. Pero a diferencia de ahora que yo estoy con la computadora frente a mí, en esos casos tengo la computadora a 2, 3 metros y no me doy cuenta, entonces empieza la celebración en mudo. Entonces, vamos a continuar. Entonces les decía que el mundo está lleno de incertidumbres y las incertidumbres del año pasado no solo no se han disipado, sino se han agregado y se han agravado. Empezábamos el año pasado con la pandemia, con el coronavirus, con esta epidemia, con las cuarentenas, con el distanciamiento social, con las dificultades y consecuencias económicas que aparecían como consecuencia de esta enfermedad. Pero empezamos este segundo año confusión agravada, porque no solo continúa la pandemia, sino nos dicen que aparecen nuevas cepas, otras cepas más agresivas, que ya no solo son para las personas mayores, sino también para los jóvenes. Aparece no solo la gran confusión en relación a las vacunas, porque nos dicen que sí, que hay que vacunarse, pero tienen que seguir las cuarentenas, tienen que seguir el aislamiento social, porque las vacunas no son por 100% seguras, y
hay una serie de dificultades en relación a los distintos tipos de vacunas. Algunas no son verdaderamente vacunas y ahí hay una controversia similar a la que se produjo en relación a cómo era el desarrollo clínico de esta enfermedad, las medidas terapéuticas, etcétera, que desde los organismos internacionales, de los países, en los medios de comunicación, las autoridades, los gobiernos, los ministerios de salud, multiplicaban, y eso se mantiene. Ayer nada más escuchábamos una conferencia de nuestras autoridades locales, nacionales, y yo veía las respuestas, yo no escuché la conferencia de prensa, pero la gente decía que estaban confundidos. Y es que efectivamente en el mundo hay confusión, hay incertidumbre, hay cada vez más opiniones y cualquier cosa que se diga automáticamente aparece otra persona que opina diferente, que corrige, que agrega, a veces ironiza y a veces aumenta la confusión. Y eso no solo en nuestro país y no solo en la esfera, diríamos, sanitaria, de salud, que atañe directamente a la vida de las personas y que obviamente crea incertidumbre, crea preocupación, temores, miedos, inseguridad. Pero eso que se da en esfera sanitaria también se refleja en esfera política. Nosotros el año pasado en nuestro país hemos tenido 2 presidentes. Este año es año electoral y las propuestas de algunos de los candidatos o algunas de las personas que aspiran a asumir responsabilidades de gobierno, pero también en las personas que actualmente están asumiendo esta etapa de tránsito hacia, en este gobierno transitorio, también generan situaciones confusas y complejas. Vemos algunos candidatos que hacen apología del consumo de sustancias que en nuestro país son ilegales, que algunas autoridades en el legislativo, en el ejecutivo y en algunas otras instituciones públicas han saludado, por ejemplo, las decisiones que ha tomado un país vecino en relación al aborto, y se olvidan de que somos un país donde más del 90% de la población se declara creyente, cristiano. Y entonces no solo con un irrespeto, es más, no ha aparecido saludos oficiales de las autoridades en relación a la Navidad. Y lo que han habido más es, entre comillas, saludos por las fiestas y medidas restrictivas. Pero no solo ocurren cosas de ese tipo en nuestro país, sino también en los países más desarrollados que se caracterizaban por ser democracias y se presentaban así como democracias ejemplares, y me refiero a todas estas discusiones en relación al proceso electoral en la potencia del norte, y también los acontecimientos que ocurrieron el día de la Epifanía del Señor en muchos países y que nosotros celebramos el domingo anterior, el 6 de enero. Y todos estos acontecimientos que nos recordaban las marchas que se produjeron hacia fin de año también en nuestro país. Y entonces vemos que hay un mundo convulsionado, confuso, pero no solo eso, sino que en medio de esas confusiones y de esas tribulaciones se van clarificando simultáneamente las posiciones de algunas instituciones y autoridades, y una de las cosas que ha quedado de manifiesto la semana pasada es el poder enorme de estas compañías grandes transnacionales de la tecnología, en especial en las redes sociales, que han censurado instituciones privadas a autoridades políticas en países supuestamente democráticos. Entonces, ha quedado de manifiesto que hay poderes. No solo es el sistema democrático, las instituciones constitucionales,
en los distintos países, sino que hay otras personas, otros personajes que en base a su poder económico, capacidad tecnológica, influyen y establecen con sus propios criterios y normas qué cosas se puede decir y qué cosas no se puede decir. Y cada vez hay un proceso de control, entre comillas, de vigilancia, pero no vigilancia ciudadana, sino vigilancia que se ejerce de grupos que no tienen representación en las instituciones públicas ni en la legislación de los países. Y ha parecido consecuencia inmediata de estas, diríamos, decisiones de estas grandes corporaciones tipo Facebook, tipo Twitter, que muchas otras plataformas alternativas también han sido obstaculizadas porque no se ha permitido que usen los servidores para que puedan prestar este servicio supuestamente público en una etapa que se decía que era una etapa de la era de la información, del conocimiento, y vemos que se establecen censuras, restricciones y la manifestación de intereses. Y esto nos refiere a lo que le decía Simeón a nuestra Madre Santísima cuando con su esposo José llevan a Jesús al templo a ser presentado y que hemos escuchado en las lecturas en el tiempo de Navidad, cuando Simeón le dice a María que ese niño será bandera discutida y servirá para revelar lo que hay en el corazón de muchas personas. Y es así que en medio de la confusión y de las incertidumbres, de las incertezas y de las opiniones de múltiples personas, también se va clarificando cosas que son más ocultas, más misteriosas, como las intenciones del corazón de las personas y especialmente de los que dirigen estas grandes corporaciones a nivel mundial. Y entonces, uno, si es que se concentra y está, entre comillas, informado por los medios de comunicación masiva, lo que va a experimentar es la confusión, ya sea a través de los medios, diríamos, de la televisión, radio, sino también de las redes sociales, porque las opiniones y las cosas que se dicen a veces son absolutamente contradictorias. Alguien dice blanco y otro dice negro, y obviamente ambas cosas no pueden ser ciertas simultáneamente. Y a veces las personas optan en base a empatías, conveniencias, pero queda de manifiesto que no vivimos en una etapa donde se exalta la verdad y entonces estos opuestos avances científicos, desarrollos tecnológicos traen en simultáneo lo que ya muchos filósofos habían identificado como una de las características de este periodo conocido como el posmodernismo, justamente la cultura de la posverdad, del relativismo, no solo de la verdad, sino también ético y moral. Y entonces, queridos hermanos, nosotros, personas de fe, podemos ser confundidas, podemos ser arrastradas por esa multiplicidad de debates, de opiniones, a veces interesadamente colocadas en los medios de comunicación, porque qué se dice, qué se informa y qué se silencia, ha quedado claramente demostrado que no es que lo más conveniente y ajustado a la verdad, sino lo que conviene a los grupos que tienen la capacidad de controlar estos desarrollos tecnológicos, pero no solo en el campo de las grandes tecnologías de la comunicación y de la información, sino en realidad en muchos otros campos también. Y entonces, esas manifestaciones en lo político, en lo tecnológico, en la información, en los medios de comunicación, también se trasladan a lo económico. Es claro, y eso es algo que también
se ha observado como un fenómeno de estos últimos meses ante el anuncio de los grupos más importantes en términos de su capacidad económica en el mundo, como los representados en el Foro Económico Mundial de Davos, que ya han anunciado el llamado Gran Reseteo y tienen programada su reunión para mayo de este año, pero también en una serie de planteamientos que de manera análoga y similar se han venido dando también de importantes grupos económicos, la familia Rothschild, la Fundación Rockefeller y otras más, que han lanzado este llamado capitalismo inclusivo. Pero adicionalmente a todas estas, diríamos, conjuntos de iniciativas no tan claras, lo que nosotros vemos es que simultáneamente hay una contracción muy grande en la economía de todos los países, pero en medio de ese empobrecimiento que se traduce en la reducción del Producto Bruto Interno en los países, también es cierto que algunos sectores están teniendo utilidades, ganancias como nunca las han tenido. Y eso se expresa en la bolsa, por ejemplo, en los bonos y en estas otras llamadas en conjunto criptomonedas que han tenido, diríamos, ganancias impensables e inimaginables, que preanuncian estos reacomodos para esta nueva situación que los grupos poderosos están anunciando. Entonces eso trae un conjunto de situaciones que en medio de la realidad contemporánea, las personas supuestamente más informadas van a estar más confundidos. Pero nosotros, que tal vez no estamos tan informados, podemos también ser afectados por los rumores, comentarios incompletos, noticias falsas, pero sobre todo podemos de repente olvidar que nosotros hemos recibido la revelación en Jesucristo, que es el camino y la verdad y la vida. De otro lado, y volviendo a la lectura y a la referencia que hacíamos de este pasaje del capítulo 3 de la carta a los Hebreos, versículos del 7 al 14, se nos habla del hoy. Y como estamos hablando de este presente, que es el 2021, es importante que nosotros comprendamos lo que ocurre con la encarnación de Jesucristo y con su Pascua en relación al tiempo. Y es que nosotros vivimos ya ahora en el tiempo en conexión con la eternidad, porque cuando Jesucristo se encarna, el eterno entra en el tiempo y todo el tiempo es resignificado. Y el tiempo se convierte en un tiempo de salvación. Y mencionábamos en otra ocasión, no recuerdo exactamente si en alguna de las charlas anteriores, es conveniente tener presente que nosotros encontramos y podemos renovar nuestro ser por la acción de la gracia, del Espíritu Santo que se nos ha dado, de ese amor que se derrama en nuestros corazones, en el hoy, no en el ayer y no en el futuro, porque es en el hoy en que nosotros tenemos que decidir día a día el sentido de nuestra existencia. Entonces, las culpas, los temores de los errores, de las fallas, de las inacciones, de nuestros pecados, en Jesucristo, en el pasado, solo Él los puede purificar. Nosotros, cada vez que recordamos y repasamos esas cosas, si no los referimos al hoy, es simplemente
que perdemos el hoy y engrandecemos el pasado, ampliamos el pasado. Pero igual cuando nuestras preocupaciones, ya no nuestras culpas, nos llevan al futuro, que todavía no es, y donde nosotros podemos especular, nosotros podemos hacer proyecciones como el mundo está acostumbrado a hacer y tiene técnicas y tecnologías para hacerlas, pero generalmente, como se ha demostrado a lo largo de la historia, todas esas proyecciones y capacidades predictivas siempre colapsan, siempre son insuficientes, y inclusive los que alardean, a pesar del poder que tienen de ser los conductores del mundo, como por ejemplo se menciona repetidamente, cada vez con más insistencia, la capacidad predictiva de las carátulas de The Economist, o los que incluso las series de la tira esta comercial de los Simpson, se ve que eso siempre es insuficiente, porque solo el Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, es el Señor de la historia. Y entonces nosotros tenemos, ante esa multiplicidad de incertidumbres, el desafío de mantenernos firmes en la fe y saber que es en el presente, es en el hoy continuo, en el que el Señor se nos manifiesta. Y para eso necesitamos mantenernos firmes en Jesucristo, con una fe viva, con una firme esperanza y con una ardiente caridad. Pero, así como se menciona en este pasaje de la carta a los Hebreos, citando al Salmo 95, ojalá hoy escuchéis hoy su voz, no como en el desierto, no se menciona a Masá y Meribá, donde me pusieron a prueba. Nosotros tenemos que aprender a escuchar al Señor. Y ese aprender a escuchar al Señor para nosotros tiene un nombre, se llama oración. Porque la oración no es principalmente para que el Señor nos escuche, porque el Señor sabe todo lo que nosotros le queremos decir, incluso antes de que lo pronunciemos, antes que lo pensemos, porque Él es Dios. Pero nosotros muchas veces perdemos la capacidad de escucharlo. A veces por autosuficiencia, por orgullo, por soberbia, cuando muchas veces uno acude, ya sea en la Eucaristía, en la liturgia de la palabra, o cuando leemos las Sagradas Escrituras, uno puede creer, este pasaje ya lo conozco, esto ya lo sé. Y cuando eso ocurre y olvidamos de que estamos ante un misterio infinito, que es el eterno, el infinito, quien nos habla, y que nosotros, pequeñas criaturas, con nuestra capacidad intelectual, con nuestra capacidad de comprensión, jamás vamos a agotar lo infinito del misterio, entonces nosotros podemos endurecer el corazón y no escuchar al Señor. Y por eso es que reiteradamente hay que recordar y ayudar a que otras personas recuerden que lo que nosotros tenemos es una lucha espiritual, que fue anunciada desde antiguo. El capítulo 12 del libro del Apocalipsis nos lo señala con claridad, cuando se habla de esa gran batalla en el cielo, donde Miguel y sus ángeles derrotan al dragón y es arrojado a la tierra, y dice, ay de la tierra, ay del mar, porque ese dragón, la llamada serpiente antigua, le queda poco tiempo. Y inicia su persecución ante la incapacidad de devorar al hijo de la mujer vestida de sol que ha sido enviada al desierto, y ese hijo que es arrebatado a la derecha del Padre y que gobernará con cetro de hierro es el Cordero, es Jesucristo, vencedor de la muerte, resucitado en su Pascua.
Pero dice también el capítulo 12 que la serpiente se lanza sobre los otros hijos de la mujer, es decir, sobre la iglesia, es decir, para dañar la fe, es decir, para que nuestra esperanza no sea firme, es decir, para que nosotros nos quejamos en la caridad y no seamos testigos del amor de Dios. Y entonces comprendemos que ese combate de la fe se libra en el hoy. Y ese hoy podríamos extenderlo en cada año, en cada día, en cada mes, en cada semana, en cada hora, en cada minuto, en cada segundo. Porque el tiempo es de Dios. Y si nosotros no le entregamos a Dios, porque lo único que le podemos entregar es esa ofrenda en el hoy, nosotros se la entregamos al enemigo, al mundo y a los que promueven en el mundo las mentiras y los engaños del príncipe de este mundo, que está desesperado porque tiene poco tiempo. Y por eso es que ese combate no es solamente un combate personal, individual, sino es eclesial. Y por eso la carta a los hebreos, como en el Éxodo, se refiere a todo el pueblo, al pueblo de Dios, tanto el pueblo de la primera alianza como el pueblo de la nueva alianza, la nueva Jerusalén, que somos los bautizados, que hemos recibido por mérito de Jesucristo la vida nueva, la vida de hijos de Dios. Y si creemos en Él, nos dice Juan en su prólogo, nosotros recibimos el poder de hijos de Dios. Y por eso, hermanos, tenemos que comprender y recordar y ayudar a que otros recuerden que nuestras virtudes teologales, que son don sobrenatural, son amenazadas por los pecados capitales, que son la representación de la bestia de 7 cabezas que emerge del mar y de la que habla el libro del Apocalipsis en el capítulo 13. Porque dice el capítulo 13 que ese dragón hace emerger del mar, que es el mundo, una bestia. Pero los padres del desierto también nos dicen que los pecados no son pecados individuales, separados, sueltos, sino que los pecados son una bestia de 7 cabezas. Y por eso se habla de los pecados capitales. Y la cabeza más feroz de esos 7 pecados capitales es la soberbia, el orgullo, la vanidad. Porque se pueden cortar las otras cabezas, pero mientras que no se enfrente a la soberbia, las otras cabezas vuelven a crecer. Y recordemos rápidamente cómo esos pecados capitales dañan no solo las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, sino también dañan las virtudes humanas, las virtudes morales, las llamadas virtudes cardinales, que son el quicio de todas las otras virtudes. Y las virtudes son necesarias para que nosotros podamos dar testimonio de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestra caridad. Y son las virtudes teologales, las virtudes infusas, que son dones de Dios, las que forman las virtudes humanas. Y se nos dice en la iglesia, en la enseñanza, en Santo Tomás, en los doctores y padres de la iglesia, que estas virtudes son atacadas por esos pecados capitales. Y entonces la fe es atacada por la soberbia, por el orgullo, por la vanagloria. La esperanza es atacada por la lujuria, actualmente promovida a través de la ideología de género, a través de todas estas formas de exaltación desordenada de la sexualidad que se desencadenaron a partir de la revolución sexual de la que hemos conversado en alguna ocasión. Y entonces, sin esperanza y con una fe debilitada, porque escoge y selecciona lo que le conviene, nosotros, sin esperanza en la vida
nueva de hijos de Dios, asediados por los temores de este mundo, entonces nosotros sin esperanza vamos a tener una fe vana. Y una fe vana es una fe muerta. Y una fe muerta va a impedir que nosotros amemos como el Señor nos ama y que seamos testigos de su amor. Y si no amamos, ya sabemos que no guardamos su palabra. Y si no guardamos su palabra, no estamos viviendo como hijos de Dios y consciente o inconscientemente nosotros vamos a ser parte de ese coro que grita en el mundo que hay que cambiar la fe, que hay que adecuarnos y acomodarnos al mundo. Y por eso nosotros, repasando rápidamente, decíamos que la caridad es afectada por la codicia. Es decir, ya no es lo importante el dar, porque el amor es dar, no dar algo, sino darnos nosotros mismos. Pero si yo tengo codicia, avaricia, y no solo del dinero y de las cosas materiales, sino apegos temporales, y no me quiero desprender porque creo que mi seguridad la tengo en el tener y no en el ser, y no viene de Dios, sino de acomodarme al mundo, entonces yo voy a tener herida mi caridad. Y entonces voy a ser como esa higuera llena de ramas, frondosa, pero sin fruto, que el Señor va a maldecir. Porque nos dice Santiago que una fe sin obras es una fe muerta. Y las obras son las obras de amor. Es la vida moral. Y nosotros vivimos en un tiempo de desmoralización, donde, como ya hemos mencionado, los gobiernos, los países, los medios de comunicación quieren normalizar la inmoralidad. Legalizan el aborto, legalizan la eutanasia, legalizan y quieren normalizar todos los pecados contra el sexto y noveno mandamiento. La pornografía, el consumo de drogas se considera que tienen que ser, entre comillas, legales, y entonces la exaltación de los sentidos y el daño cerebral que producen estas drogas, como está documentado sólidamente, no interesa, porque entre comillas ser libre es hacer lo que me da la gana. Es decir, es una libertad sin verdad, es una libertad sin certezas. Es el desafío del relativismo que daña la moral, daña la vida de fe, daña la esperanza y daña la caridad. Y claro, en un mundo donde la gente cree que declararse agnóstico, declararse ateo, es lo moderno y lo contemporáneo, lo actual, entonces ellos no van a dar testimonio. Y somos nosotros. Entonces el desafío es claro. A más oscuridad en el mundo, en este tiempo de prueba, lo que se espera de los creyentes es que estemos con las lámparas encendidas, con una fe viva, con ese aceite que es esa caridad ardiente, y no se puede tener si es que nosotros no tenemos una esperanza firme. Pero las incertezas, las incertidumbres pasajeras hacen que nos preocupemos de lo pasajero y que creamos que más importante es la añadidura que el reino de Dios. Y entonces vamos a creer que el Señor no tiene el poder, no ama como nos ha enseñado, y que si nosotros no hacemos las cosas que el mundo nos dice y buscamos nuestra salvación por nosotros mismos, estamos abandonados en tinieblas y sin esperanza. Y eso es lo que el mundo le propone a la iglesia, a los bautizados y también a nosotros, clérigos y laicos comprometidos. Y por eso es que este hoy es tan importante. Y nosotros tenemos que tener cuidado y vigilancia de la mentalidad del mundo. Y una y otra vez examinarnos para ver cómo esa mentalidad nos está afectando. Y una manera de hacerlo es lo que también leíamos el día de ayer en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3,
que también les voy a leer, no para simplemente, entre comillas, documentar en la escritura y en la revelación lo que les estoy diciendo, sino para animarlos a que tengamos esa escucha que hoy día el Señor nos dice. Ojalá hoy escuchéis su voz, porque si no escuchamos su voz, vamos a endurecer nuestro corazón. Y entonces nosotros veíamos el día de ayer en la lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 2, perdón, lo siguiente. Lo mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó Jesús de nuestra carne y sangre, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Noten que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar los pecados del pueblo, pues por el hecho de haber padecido, sufriendo la tentación, puede auxiliar a los que son tentados. Y nosotros estamos en la prueba. Y quiero remarcar algunos pasajes de la lectura que acabamos de hacer y que corresponde al capítulo 2, versículos del 14 al 18 de la carta a los Hebreos. Se repite el 14, y por eso es que ese 14 me impactó. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? Nos dice que lo que nos impide la libertad, el miedo, porque Él viene a liberarnos del miedo, dice, a la muerte, pero que afecta nuestra libertad durante toda la vida. Entonces, no solamente es el miedo a la muerte en el momento final, el miedo a la muerte el día en que de repente uno va al médico y le dice que tiene una enfermedad incurable y que ya tiene pocos días o pocas semanas y que ya no hay posibilidades tecnológicas, biomédicas para superar la dolencia o la enfermedad, sino que el miedo a la muerte es algo que afecta a toda la vida. Y entonces conviene profundizar qué significa ese miedo a la muerte y cómo eso puede dañar nuestra vida de fe, nuestra esperanza y nuestra caridad, y también nuestra vida de relación con otras criaturas humanas. Y tendríamos que preguntarnos, ¿qué significa eso? El ser humano, nosotros, no sabemos humanamente manejar las incertidumbres. Nosotros queremos tener control sobre todas las cosas. Y por eso es que las incertidumbres, lo que no controlamos, lo que no sabemos cómo va a ser en un futuro que aparece incierto, desconcertante, turbulento, produce temor. Porque nosotros queremos controlar. Incluso los que nosotros decimos y nos declaramos personas de fe. Porque nosotros queremos reinar. Nosotros en realidad no dejamos que el Señor reine totalmente. Somos en realidad como Herodes. Claro, Herodes el extremo, todo que se cree Dios, rechaza a Dios. Ese sería un ateo poderoso en este mundo, como algunas personas creen y viven así. Pero hay otros Herodes, diríamos, con menos poder y que quieren hacer compatible y que impiden también el reinado pleno del Señor. Y hacen una división
entre las cosas pasajeras, temporales y las cosas de Dios, y se reservan algunos espacios para su gobierno, su decisión, su acción. No se abandonan totalmente en el Señor. La muerte justamente nos asusta por eso, porque ante el evento de la muerte nosotros perdemos el control. No solo porque no sabemos qué día va a sobrevenir, sino porque en ese momento sabemos que ya no tenemos, nosotros no podemos hacer nada, nomás podemos confiar en la tecnología, en la ciencia, en la medicina, pero no tenemos control. Pero eso por extensión se produce a ese deseo de control que tenemos supuestamente cuando somos fuertes, jóvenes, sanos, o cuando no estamos desahuciados. Y la realidad compleja de este año 2021 nos debe de servir para mostrar y examinar esos temores que tenemos. Si tememos al contagio, tememos contagiar a nuestros seres queridos, tememos experimentar el dolor, el sufrimiento. Porque esos temores son consecuencias del temor a la muerte. Porque en el fondo son el temor a no controlar. En realidad el temor a no ser Dios. En realidad es la desconfianza de Dios. Porque si nosotros realmente tenemos una fe viva, nos reconocemos como hijos de Dios, herederos, como el Hijo único, que participamos de vida divina, entonces nuestros miedos tendrían que desaparecer. Pero como nuestros miedos no desaparecen, nosotros podemos darnos cuenta que nos falta convertirnos. Y el desafío ante las incertidumbres que este tiempo pone sobre nosotros, ante nosotros, tiene que ser un desafío, una prueba para crecer en la fe, no para disminuir en nuestra fe. Y una forma es examinarnos en nuestros miedos. Y examinarnos en qué tanto desapego tenemos de las cosas pasajeras. Porque de otra manera nosotros vamos a ser arrastrados. Así intelectualmente creamos que vamos a ponernos por encima, pero la turbulencia nos va a arrastrar. Y entonces vemos que el desafío, como decíamos al inicio, es vigilar y crecer en nuestra fe. Pero nosotros para crecer en la fe tenemos que hacer un trabajo, nos dice el Señor. La fe, comentábamos cuando hablábamos de la esperanza, es como esa mujer hacendosa, esa esposa hacendosa. Hay que hacer un trabajo. Y nosotros muchas veces no hacemos ese trabajo. Y ese trabajo es, en primer lugar, la oración. Y la oración, en primer lugar, es escuchar al Señor. Eso le pasó al pueblo de la primera alianza. Y eso también nos pasa a nosotros. Y por esa razón es tan importante comprender que lo que impide que nosotros podamos vencer esos miedos y examinar nuestra fe son los apegos y la superficialidad. Es decir, concentrarnos únicamente en lo pasajero, en el flujo, en lo líquido, en el mar, diríamos, y no en lo sólido, no en la roca firme en la que tendríamos que sustentarnos, que es Jesucristo, nuestro Señor, vencedor de la muerte, vencedor del mundo. Y esa superficialidad se ve agravada por esta posverdad, por estos opinólogos y esa multiplicidad de comentarios, de pareceres múltiples y diversos. Y es Jesucristo, es el Evangelio, es la verdad, la respuesta a todos los anhelos de nuestro corazón. Ayer veíamos en el Evangelio, capítulo 1 de San Marcos, que Jesús luego de salir de la sinagoga va a la casa de Pedro y de Andrés,
cura a la mujer, a la esposa de Pedro, que estaba con fiebre y en cama, y luego le llevan a todos los del pueblo y los cura. Y dice, cura a todos. Es que Jesucristo tiene el poder de curar todo y a todos. No solo enfermedades, todos los problemas, todas las dificultades, todos nuestros temores, todas nuestras incertidumbres. No hay otro. Y nuevamente, nosotros estamos viviendo un tiempo de prueba. Y eso es lo que tiene que ser probado. Y nosotros remontaremos ese desafío si crecemos en una fe de ese tipo. Y somos capaces de vivir conforme y coherentemente, con una esperanza firme y dar testimonios de caridad ardiente. Y ayudar a nuestros hermanos. Entonces nos levantaremos como la suegra de Pedro y serviremos a nuestros hermanos. Pero si no, quedaremos postrados en cama, paralíticos, inactivos, sin capacidad de dar testimonio. De otro lado, esa superficialidad, esa vanidad, esa vanagloria, que es la soberbia, porque los padres del desierto también nos enseñan que la soberbia tiene una madre, y la madre de la soberbia es la vanagloria, es decir, preocuparnos más de las opiniones de los demás, de las aprobaciones de otras criaturas humanas, nuestros propios juicios, que el juicio de Dios. E inclusive nosotros dedicarnos a juzgar a los demás y no tener nuestros ojos puestos en el Señor, que es el único juez y Señor de la historia. Pero esa superficialidad, además, y esa soberbia que daña nuestra fe, se ve incrementada cuando en medio de todas estas circunstancias de opiniones múltiples, caemos nosotros en la idea equivocada de que creemos que nosotros somos nuestros jueces supremos y que nuestra opinión y nuestra razón es el juez último. Y entonces no aceptamos las enseñanzas de la Iglesia, del magisterio ordinario y bimilenario de la Iglesia, y dentro y fuera de la Iglesia nos queremos ser eco de novedades, de supuestas interpretaciones ingeniosas, supuestamente más, entre comillas, abarcativas, más inclusivas, pero que cuestionan la revelación. Y entonces nosotros por eso necesitamos saber que las verdades en las que se sustenta nuestra fe no son meros acuerdos ni convenciones humanas, sino son reveladas por Dios mismo. Y por eso es que es necesario escuchar su voz. Por eso es que necesitamos la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición, como fundamentos de la revelación. Con otro grupo de hermanos, hace algunas semanas, algunos días, veíamos el tema de la revelación a raíz de la constitución dogmática Dei Verbum y la importancia fundamental y capital que tiene para que nosotros comprendamos que los católicos no somos partidarios del libre examen, de que cada quien opina y a mí me parece, sino que sabemos que la tradición y la Sagrada Escritura tienen una misma fuente y llegan a un mismo fin, porque todos vienen de Dios. Y de otro lado, y con esto quisiera comentar cómo enfrentar estos desafíos con un último punto, darnos cuenta que nuestra libertad, que es don de Dios y que el Señor no nos va a retirar, inclusive a costo de que lo neguemos y lo rechacemos, requiere la obediencia de la fe, porque esa prueba de fe es prueba de obediencia de fe. No solo la fe no es algo meramente intelectual, de recitar el credo y reconocer los dogmas de la iglesia, sino la fe es obediencia cotidiana que se tiene en cada uno de nosotros.
para que se haga no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Porque lo que ocurrió en Masá y Meribá fue la rebeldía, se rebelaron contra Dios. Y lo que endurece el corazón no solo es el pecado, sino justamente esa, entre comillas, soberbia, esa libertad malentendida de creer que nosotros y nuestros planes y nuestros proyectos son mejores para que encontremos la felicidad y la vida que el plan revelado en plenitud en Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, hemos querido, antes de entrar en las sucesivas charlas en las que se nos ha pedido con mucha insistencia en referirnos a temas que ayuden a fortalecer la familia, a poder afirmar la moral, los fundamentos morales para la defensa de la vida, para la defensa del matrimonio, para la defensa de los más pequeños, de los que nos cuentan para el mundo. Es necesario comprender que el fundamento de todo esto es Jesucristo. Y Jesucristo que viene a buscarnos solo lo podemos acoger si es que cuidamos nuestra fe, nuestra esperanza y la caridad. Y vemos y comprendemos que tenemos que hacer un trabajo para que esas virtudes crezcan y nosotros podamos tener la fortaleza para ser testigos del Evangelio en medio de este mundo en tinieblas y con las lámparas encendidas, con las alcuzas de aceite, esperar con confianza al Señor que viene a salvar. Yo voy a dejar acá mis comentarios para ver si, como en otras ocasiones, podemos escuchar sus comentarios, sus preguntas. Muchas gracias por la paciencia, queridos hermanos. Las gracias a usted, padre. Sí, efectivamente tenemos varias inquietudes de nuestros amigos y le voy a leer la primera de ellas, ¿no? Dice, haciendo una lectura de la actitud del hombre de hoy, particularmente en las circunstancias de hoy en que nuestra fe parece no ser muy fuerte, pues vivimos asustados, recluidos, con muchos temores, nos plantearíamos las siguientes preguntas, ¿no? ¿Tiene un sentido la fe en un mundo donde la ciencia, la técnica han abierto horizontes hasta hace poco impensables? ¿Y qué significa creer hoy? A ver, creer hoy es lo mismo que creer ayer y que creer mañana, ¿ya? Entonces eso no es que hay una fe para hoy, una fe para ayer, una fe para mañana. La fe es hoy siempre, porque hoy es que nosotros entramos en presencia del Señor. Entonces, con eso quiero reafirmar los primeros comentarios que teníamos al inicio de esta charla. Nosotros vivimos en un hoy. Entonces, esa idea de que, bueno, miren, eso funcionaba, en la Edad Media funcionaba, en Palestina, ahora ya no en el siglo XXI, donde el hombre ha descubierto lo que es la física cuántica, los semiconductores, la nanotecnología, la cibernética, en la época del transhumanismo, es simplemente justamente dejarnos llevar por todo viento de doctrina y por ideologías. Porque Jesucristo, nos dice la misma carta a los hebreos, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y nuestra fe no es creer en algo, no es creer en doctrinas, en teoría, en historia. Nosotros creemos en una persona, que creemos que es la persona del Hijo único de Dios, que se ha hecho hombre, hermano nuestro, para salvarnos.
y que nos ha manifestado su amor derramando su sangre en la cruz. Esa es nuestra fe. Y esa fe no está sujeta a las veleidades y a las opiniones, ni a los cambios, entre comillas, que puedan ser consecuencia de las creencias meramente humanas, de la mera razón humana. La fe es... Entonces nosotros tenemos que tener eso absolutamente claro. Pero si nosotros creemos que la fe es una doctrina, una teoría, que más o menos se puede hacer obsoleta, que ya no corresponde, que puede ser retrucada y cuestionada por la ciencia, es que nosotros no entendemos lo que es la fe. Y probablemente, o lo que tengo es primera creencia. Y entonces uno tendría que preguntarse, yo hago oración, creo que Jesucristo está presente en la Eucaristía, que se ha quedado con nosotros, el Todopoderoso. Y ese es el examen de nuestra fe. Entonces, muchas personas, evidentemente, como lo muestra la situación contemporánea, no tienen fe, han perdido rápidamente su fe. Pero el Señor nos dice también desde Isaías, y el Señor, a través de los tiempos y en la plenitud de los tiempos en Jesucristo, lo manifestó plenamente. Él no viene a apagar la mecha vacilante, no viene a quebrar la caña cascada. Él viene a salvarnos, no viene a condenarnos. Y entonces, incluso esa mecha vacilante que podría ser una fe, diríamos, tibia, confusa, más intelectual, incluso esa fe pequeña, el Señor tiene el poder de avivar. Y lo va a avivar a partir del sufrimiento. No porque Él quiere enviarnos el sufrimiento, sino que el sufrimiento y el dolor y los males humanos se acrecientan en la medida en que los seres humanos perdemos la fe. Y como consecuencia de nuestra poca fe y de nuestra desobediencia, vamos al enemigo de Dios y de los hombres, que nos odia. Y entonces aumentan los males, el sufrimiento, el dolor en el mundo. Y es ese dolor, esos corazones quebrantados, que sumergidos en la sangre de Cristo, nos permiten empezar de nuevo. Por eso el Señor le dirá a Nicodemo, si les hablo de la tierra, no entienden. ¿Qué será cuando les hable del cielo? Capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Y es que la solución no viene de la tierra, no viene de la ciencia humana y de la razón humana. La solución, la respuesta a los anhelos del corazón humano es Dios mismo, que es hecho hermano nuestro, como escuchamos en este pasaje que acabamos de leer, del capítulo 2, que hemos leído el día de ayer, en la carta a los Hebreos. Se ha hecho hermano nuestro. Nos ha hecho hermanos, porque se ha hecho semejante a nosotros, menos en el pecado, para podernos curar, para podernos dar la fortaleza que no tenemos. Pero yo no puedo acoger esa salvación si yo lleno de soberbia creo, bueno, es que ahora estamos en el siglo XXI y ya tenemos las investigaciones y conozco lo que es el DNA y el RNA y la biología molecular y podemos hacer manipulaciones genéticas y podemos enviar artefactos fuera de la estratosfera, hacer viajes interespaciales. Pero no podemos controlar un virus. Entonces hay que ser necio. El ser humano ya ha descubierto esa limitación de la ciencia y de la tecnología que eran propias del siglo XVIII, del siglo XIX, con la exaltación y el desarrollo de las ciencias positivas. Y eso se produjo justamente como consecuencia de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Y de los males terribles que es capaz incluso producir el hombre,
con esa ciencia y con esa tecnología que no resuelven los problemas humanos. Y entonces ese otro bandazo de ese racionalismo, enfermedad que afecta a la razón humana, se ha pasado a ese irracionalismo que vivimos actualmente, porque actualmente no vivimos una etapa de racionalismo, porque desde la ciencia no hay cuestionamientos a la fe. Al contrario, todos esos subíficos a la razón humana, a la fe, han quedado absolutamente desbaratadas con el devenir del tiempo. Y por eso, con propiedad, el Papa San Juan Pablo II nos decía que la verdad tiene dos alas, la fe y la razón. La razón sola no alcanza para la verdad. Y el mundo lo sabe. Y por eso es que ya no intenta negar la fe, sino que intenta adulterar la fe, manipular la fe, contaminar la fe. Y entonces nosotros, más que discursos decimonónicos, tenemos que examinarnos realmente, porque si no repetimos lugares comunes que ya a lo largo de la historia han sido, yo diría, bastante bien esclarecidos. Padre, buenas noches. Buenas noches. Esta es una pregunta que está compuesta de tres preguntas, de hecho, ¿no? Estaban bastante relacionadas. ¿Puede decirse que esta pandemia está llevando a un enfriamiento en la vida de fe? Son muy pocos los católicos que asisten a misas, por ejemplo. Ahora vemos que hay un esfuerzo notorio de restringir más las misas y pareciera que tanto laicos como consagrados estamos aceptando todo lo que se nos impone y esta nueva realidad. ¿Qué actitudes de fe ayudarían a fortalecernos en este mundo que nos lleva a esta incertidumbre? Lo que nosotros mencionábamos y de repente no hemos sido tan enfáticos, es que dentro de las incertidumbres que se han manifestado a raíz de esta pandemia desde el año pasado, y decía que no han desaparecido sino se han agravado, una de ellas es justamente las restricciones de las libertades políticas, sociales, de que gozaban los países, por lo menos bajo las llamadas democracias representativas en el mundo occidental. Porque lo que ha quedado desnudado en estos meses precedentes y en las semanas y en los días recientes es que esas democracias son ficción y que en realidad los poderosos de este mundo son los que, a través de ese llamado Estado profundo, controlan las grandes corporaciones económicas. Y entonces es claro, y ya también lo hemos mencionado en otras ocasiones, que el problema que estamos enfrentando es un problema espiritual. Ya cuando hablábamos de la nueva era, cuando hablábamos de las sociedades teosóficas, cuando hablábamos de esta organización Lucis Trust y los planes de preparar ese triduo de la nueva era, de la era de Acuario, que se celebró en Woodstock en el año 69 en Nueva York, y que anunciaban el fin del cristianismo. Lo que buscan es justamente dañar la fe. Ya no es que niegan la espiritualidad y de la existencia de cosas más allá de la mera razón humana, sino lo que está en cuestión es dañar la fe, y la fe verdadera, que es la fe revelada en Cristo Jesús. Y por supuesto que la fe se sostiene en la oración y en los sacramentos. Y por eso es que es absolutamente coherente con esta visión anticristiana en que los sacramentos, la Eucaristía sobre todo, aparezcan como cosas prescindibles, no solo en nuestro país. Yo veía en los informes que resumían las noticias que se han presentado sobre las nuevas medidas en relación a esta segunda ola de la pandemia, que se ponía, por ejemplo, que el aforo, por lo menos en Lima,
se reduce al 20% y eso está por debajo del aforo de otro tipo de actividades que son absolutamente superfluas y que son absolutamente, yo diría, incluso negativas, algunas de ellas. ¿Y por qué ocurre eso en un país donde el 90% se declara creyente y más del 70% se declara católico? Claro, porque los que llevan adelante esas medidas probablemente o han debilitado su fe o la han perdido, y porque las personas que supuestamente tenemos fe, las libertades que se tenían hace algunos años y que se manifiestan como confesión de parte. Entonces, por supuesto, eso es lo que se está produciendo. Pero esa situación, siendo terrible y negativa, nosotros tenemos que convencernos que es un desafío y una prueba para nuestra fe. Y entonces lo que corresponde es preguntarnos, bueno, ante esta situación, ¿cómo tenemos que vivir nuestra fe? Ahora, nos sirve para desnudar una realidad que también probablemente es desconocida o poco señalada. Y es que incluso antes de la pandemia, de los bautizados que asisten a la Eucaristía dominical, en nuestro país se estima que está alrededor del 10%. Entonces, la mayoría de los bautizados no vive la fe. Y es más, a raíz de esta situación de las medidas restrictivas en relación a las medidas de bioseguridad, en relación a la celebración de la liturgia y de los sacramentos, muchas personas ven, yo diría, con agrado esas restricciones. O sea, que las personas que sienten o resienten su daño espiritual no son muchos, pero existen. A raíz de la apertura o la reapertura de los templos, nosotros en las confesiones sacramentales hemos podido escuchar a muchas personas que se confesaban porque durante el tiempo de las restricciones habían vivido, diríamos, cómodamente. Entonces, la participación en estas misas transmitidas por medios virtuales, para muchas personas ha significado un daño espiritual. Ha servido para un crecimiento en su fe, para un fortalecimiento en su vida espiritual. Y eso nos muestra que el Señor sigue obrando. Y que en medio de las restricciones, Él no nos abandona. Y entonces el problema en realidad, más allá de las restricciones, está en nosotros nuevamente. Porque si es que, claro, si es que alguien no tiene la decisión irrevocable de vivir plenamente en la fidelidad de los hijos de Dios y en la libertad de los hijos de Dios, escucha estas medidas restrictivas y las toma, entre comillas, como un pretexto y como una coartada conveniente para vivir su tibieza, sin despertar a una necesidad de conversión. Pero para otras personas, los afirmo. ¿Qué nos toca a nosotros? Claro, si estamos en esa situación de tibieza, convertirnos, arrepentirnos y empezar de nuevo. Y si es que estamos en una situación que nos sentimos que nos hemos fortalecido y nuestra convicción ha crecido, como espero que sea todos los que participan en este espacio, entonces nosotros tenemos que ayudar a los más frágiles, a los más débiles. No es para vanagloriarnos y decir y creer que somos mejores que los demás, sino para reconocer lo que el Señor mismo nos dice, que al que más se le da, más se le va a pedir.
Y entonces nuestro testimonio tiene que ser más coherente. Y nosotros tenemos que, como dice San Pablo, evangelizar a tiempo y a destiempo. Y entonces se cumplirá lo que nos dice la misma revelación y el Señor nos ha manifestado a través de su iglesia en el catecismo de la iglesia, en los numerales 675, 676 y 677 que varias veces hemos mencionado, y que habla de la última prueba de la iglesia. Y esa última prueba es prueba de la fe. Padre, buenas noches. A ver, acá Buenas tengo noches. una pregunta. En los últimos tiempos se ha visto un aumento del lenguaje inclusivo, ¿no? En todo tipo de eventos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo afecta la fe y cómo aumenta la confusión y la incertidumbre el uso de este lenguaje justamente, ¿no? En diversos foros? El tema del lenguaje inclusivo no solo es contrario a las leyes gramaticales que se encarga de salvaguardar la Academia Real de la Lengua y que una y otra vez se ha pronunciado sobre este punto, no solo es de mal gusto, no solo es redundante, sino que es propio de los promotores de la ideología de género. Entonces eso es conocido y público. Entonces cuando nosotros hacemos uso de ese lenguaje, consciente e inconscientemente, con pleno conocimiento, independientemente de las motivaciones que pueden aparecer como intenciones, entre comillas, acogedoras, etcétera, nosotros cometemos el error de que aumentamos la confusión que produce esta ideología, especialmente en los niños y en los jóvenes, que finalmente, como ustedes bien conocen, niegan la naturaleza humana, niegan la revelación y justamente impiden que podamos crecer en la libertad de los hijos de Dios. Y no podemos vivir justamente como ciudadanos, como personas libres. Porque esta libertad de los hijos de Dios atañe a no ser esclavos de nuestros apetitos y deseos. Y esa libertad se alcanza por la purificación que produce el amor de Dios en nuestros corazones, el Espíritu Santo. Y entonces cuando yo promuevo consciente e inconscientemente el que esta ideología tiene algún aporte, entre comillas, y esa divulgación crítica que se hace a través de los medios de comunicación y actualmente del sistema educativo formal e informal, desde el nivel inicial hasta el superior, estoy no esclareciendo y alertando del daño que se produce en los niños y en los jóvenes, sino yo estoy, entre comillas, ¿cómo ponemos? Blanqueando, con un término un poco, diríamos, políticamente incorrecto, pero tomado de lo que el Señor nos dice, sepulcros blanqueados, lo que es podredumbre. Y entonces la ideología de género no tiene ningún fundamento científico, no tiene ningún aporte ni ningún beneficio para combatir ningún problema social. Léase machismo, léase violencia contra la mujer, léase bullying, sino por el contrario, crea y agrava y agrega nuevos problemas, especialmente en los niños, en los jóvenes, que tienen problemas en su desarrollo y en encontrar sentido a su vida y a su identidad. Y más aún por lo que hemos mencionado. Porque esta ideología de género fundamentada en la revolución sexual promueve la promiscuidad sexual, la lujuria,
y daña la esperanza. Y entonces hace que las personas estén más pendientes de lo que sienten, de lo que les gusta, de lo que quieren, y creen que su emotividad está por encima de su razón, pero los afectos y los sentimientos no permiten discernir sobre el bien y la verdad. Nosotros necesitamos usar de la razón. Y esa es una prueba más de que no estamos en una etapa de desarrollo de la ciencia y avance tecnológico, que estamos en un periodo de racionalismo extremo, en una etapa de irracionalismo. Entonces, claro, hay que exhortar a todas las personas que hacen uso de estas modalidades de comunicación, y hay una amplia gama de motivaciones, que hay que afirmar lo que la Iglesia nos enseña. La Iglesia no condena a ningún ser humano, no rechaza a ninguna criatura humana. Nosotros lo que denunciamos es el pecado, y lo que pedimos no es la muerte del pecador, sino es que se convierta y viva. Pero si es que a las personas no les alertamos de los peligros, produce esta, yo diría, moda contemporánea, para no usar el término cultura, que se presenta supuestamente como una etapa innovadora, de mayor libertad, es perniciosa. Es más, no es novedosa, porque es la etapa y la forma en que vivían las culturas paganas. Entonces, lo que necesitamos es hablar con la verdad, como dice San Agustín, en lo esencial unidad, en lo opinable libertad, y en todo caridad. Pero no hay una verdadera caridad si es que no vivimos en la verdad. La caridad no es llamar bien al mal. Y bueno, no sé si es que tienen algún otro comentario, pregunta. Sí, padre, Rosanita nos tiene la última pregunta. A ver. Rosanita, ahí te Ya, espero. era yo, ya disculpen. Sí, padre, con respecto a lo que usted mencionó hace unos minutos, ¿no? Con respecto a evangelizar a tiempo y a destiempo. Es la consulta de una hermana que dice, es mejor quizá alejarse de un amigo al que uno aconseja y trata de guiar hacia Cristo, pero que se resiste tenazmente a creer, o debemos insistir. No sé cómo transmitir mi fe y la paz que se siente confiar en Dios, aunque sé que el cambio se da en los tiempos de Dios y según su voluntad. Es O una sea, consulta. a ver, nosotros no nos alejamos de los pecadores. No nos alejamos de las personas que viven rechazando a Dios. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y lo que tenemos que hacer es dar testimonio de una vida coherente con el Evangelio. Es más, nosotros tenemos que ser Evangelio, nosotros tenemos que ser buena noticia para nuestros hermanos. Entonces podemos estar confundiendo la evangelización con la polémica, con el debate intelectual, con la discusión doctrinaria. Eso tiene un lugar, pero eso no es lo más importante de la evangelización. Lo más importante de la evangelización es ser testigos de Jesucristo. Y para eso nosotros tenemos que vivir conforme a su designio de amor y a lo que Él tiene para cada uno de nosotros, es decir, vivir según su voluntad, y eso es una lucha cotidiana. Pero si nosotros confundimos evangelización, creyendo que tenemos que convencer a la gente y nos tienen que hacer caso a nosotros y nos tienen que escuchar y decir,
tienes razón, qué inteligente eres, qué bueno eres, probablemente lo que estamos queriendo hacer no es ser testigos de Jesucristo, sino que estamos buscando afirmar nuestras convicciones personales. Ser testigo es ser mártir. El testigo es el mártir. Y entonces nosotros tenemos que vivir con paciencia ese rechazo, esa frialdad, incluso esa hostilidad que se puedan manifestar en las personas a las que damos testimonio de palabra, del amor de Dios y de quién es Jesucristo. Pero si ya, sobre todo en los más cercanos, en los familiares, ya hemos hecho ese anuncio y las personas no lo acogen, tenemos que seguir, y yo me valgo de la enseñanza de San Ambrosio a Santa Mónica, cuando le refería el caso de su hijo Agustín. Entonces, Mónica le decía a San Ambrosio, llorando todas las lágrimas y los esfuerzos que había hecho y todos los desplantes y poco efecto en Agustín. Y San Ambrosio le dice a Santa Mónica, ya no le hables tanto a Dios, a tu hijo de Dios. Habla más con Dios de tu hijo. Y entonces una manera de evangelizar es orar por las personas, ofrecer por las personas nuestras tribulaciones, nuestras contradicciones. Y eso es especialmente eficaz al interior de la familia. Es muy común y puede ser un engaño que cuando nosotros empezamos nuestro proceso de conversión y encontramos la maravilla del Evangelio y la verdad revelada en Jesucristo, podemos caer en la tentación de tener una especie de orgullo, entre comillas, espiritual y una soberbia espiritual, de creernos que somos como los que tenemos que juzgar y ser la medida de la fe de los demás, como le ocurrió a los fariseos. Por eso es que el Señor advierte y enseña a los fariseos que no son personajes del pasado, sino que están en todas las épocas y todos nosotros tenemos también que examinarnos en qué momento estamos actuando de esa manera. Porque cuando uno se fija mucho en los demás, en los pecados de los demás, en la poca fe de los demás, es decir, en la paja, en el ojo ajeno, y queremos antes de quitar la viga de nuestro ojo, que es la soberbia, quitarle la paja en el ojo ajeno a los demás, vamos a fallar. El Señor nos advierte además que nadie es profeta en su tierra. Porque muchas veces las personas que nos conocen en nuestra familia, compañeros de estudio, de trabajo, entonces pueden haber visto y conocer nuestras incoherencias, y entonces esas personas se van a convertir más fácilmente si ven en nosotros un testimonio de vida coherente. Y a la iglesia, a los bautizados, nos falta eso. Porque a veces creemos que evangelizar solo es hablar de Dios. Ambrosio nos dice que también es hacer oración. Pero además hay que dar testimonio de vida. Y con paciencia y con paz saber que el Señor busca a todos. Y lo que va a ocurrir con esas personas, muy probablemente, es que van a tener que experimentar en algún momento circunstancias que quebranten su corazón. Porque es la dureza de corazón, como dice el Salmo 95 y la carta a los Hebreos con la que empezábamos esta charla, es la dureza de nuestro corazón la que impide que nosotros abramos nuestro corazón al Señor, porque Él viene a buscar, Él viene a salvarnos, Él nos ofrece su perdón, Él nos ofrece empezar de nuevo.
Entonces hay que tener cuidado en confundir evangelización con, entre comillas, disputa intelectual, que también hay que hacerla cuando está sujeto a error, pero no es el único ni es el más eficaz mecanismo de evangelización, sobre todo en esta etapa de irracionalismo, donde la gente no quiere argumentos, donde la gente no le interesa la verdad, sino lo que le interesa es, entre comillas, solo sentirse bien. Yo diría eso, Rosana. Gracias. Padre, una última, tengo por aquí, es una especie de consejo. Y se da en relación a la oración, que usted ha dicho que es una manera de crecer en la fe, ¿no? En muchos casos, cuando hacemos oración, tenemos distracciones en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos. Eso, además de ser signo, es además signo de nuestra poca fe. ¿Cuál es el mejor camino para incrementar nuestro nivel de oración? El tema de la oración, cuando yo les digo que es un mecanismo para evangelizar, no es algo que a mí se me ha ocurrido, es lo que nos enseña la iglesia. Y Jesús mismo, en muchos pasajes vemos a Jesús que va a hacer oración. Y la oración de Jesús es el diálogo con el Padre. Nosotros a veces también tenemos muchas ideas equivocadas sobre la oración. Y también podemos creer que la oración es para sentirnos bien. La oración es para relajarnos, la oración es para... Por supuesto que la oración aquieta, por supuesto que la oración da paz. Pero la oración también es lucha, es combate. Y una de las cosas que afecta a nuestra oración es la imaginación. Esos pensamientos, recuerdos, tareas a futuro, que nos distraen. Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, enseña explícitamente sobre eso. Y lo que ella recomienda es que no hay que hacerle caso, porque la imaginación, dice ella, es la loca de la casa. Es decir, la imaginación vuela. Entonces lo que nosotros tenemos que saber es que la oración es el tiempo en que nos apartamos de nuestras tareas habituales, cotidianas, del estrés y de la agitación del mundo, de esa superficialidad, para escuchar al Señor. Y yo escucho al Señor cuando me acerco a Él, cuando me pongo en su presencia. Y entonces, escuchando al Señor, yo poco a poco reconoceré su voz. Y la mejor manera de aprender a hacer oración es escucharlo en la liturgia de la palabra, en la Eucaristía. Sabiendo que esa palabra que dirige el Señor me la dirige a mí en primera persona, no es una palabra anónima, impersonal, que se dirige a multitudes, sino es nuevamente, hoy el Señor me habla, hoy lo escucho, y entonces yo tengo que desear escuchar al Señor. Y a veces creemos que la oración es solamente nosotros decirle cosas al Señor. ¿Está mal que le pidamos cosas al Señor, que le digamos cosas al Señor? Por supuesto que no. Porque Él mismo suscita en nosotros las alabanzas, la gratitud y las cosas que les pedimos. Pero cuando Él hace eso es para que nosotros nos conozcamos a nosotros, no para que Él conozca lo que nosotros necesitamos, porque Él sabe mejor que nosotros lo que nosotros necesitamos. Nosotros solo sabemos lo que queremos, que no siempre es lo mismo que lo que necesitamos. Lo que necesitamos lo conoce el Señor, que es quien nos conoce a nosotros. Entonces, la oración es ponernos en presencia del Señor.
hasta el punto en que yo descubra que mi vida es vivir en presencia del Señor. Todos los días, en todas las circunstancias y en todos los momentos. Esté donde esté, siempre estoy en presencia del Señor, porque Él llena todo. Y yo tengo que aprender a reconocer, presente en mí, presente en mis circunstancias. Y cuando descubre esa grandeza del don de Dios, entonces yo empiezo a actuar conforme a la voluntad de Dios. Por eso, ante las distracciones, Santa Teresa dice, no se preocupen por las distracciones, sigan haciendo oración. Y por eso es tan importante la oración vocal, el rezo del Santo Rosario. Porque el rezo del Santo Rosario tiene dos dimensiones simultáneas. La oración vocal, Padre Nuestro, que es la oración que el Señor nos enseñó, el Ave María, que tiene referencia en la Escritura, en los Evangelios, y simultáneamente la contemplación de los misterios de la vida de Jesucristo con los ojos de María. Al contemplar los misterios de la vida de Jesucristo me puedo distraer. Y pueden surgir pensamientos, recuerdos, tareas, actividades múltiples. Pero si yo sigo recitando el Padre Nuestro y la Ave María y no me detengo, conforme pasa el tiempo cada vez va a mejorar mi contemplación de los misterios. Porque la contemplación de los misterios es un don de Dios. Es más, la oración misma es un don de Dios. Y San Pablo nos dice que si es que no es el Espíritu Santo quien habla en nosotros, nosotros no seríamos capaces de reconocer al Señor, como Dios, ni capaces de decirle a Dios Padre, Abba. Pero a lo largo de los siglos, en torno a la oración se han introducido muchas confusiones que la Iglesia llamó con un término genérico de devoción moderna. Y es la influencia de espiritualidades orientales que hacen creer a las personas que si es que se relajan, que si ponen la mente en blanco, si se ponen en posición de flor de loto, están preparados para hacer oración. La oración es un don de Dios. Y esa oración que es don de Dios, en realidad es la persona de Jesucristo. Porque Jesucristo es la palabra de Dios que se nos dirige, por la que todo fue hecho y que, hecho hombre, nos habla con lenguaje humano. Y esa palabra que habla no solo con lenguaje humano, sino también con sus obras, con sus gestos, y que nos manifiesta su amor, en su Pascua ha subido al cielo. Y entonces por eso le dirá a Nicodemo, solo Él que ha bajado del cielo nos puede hablar de las realidades del cielo, porque no hay otro que haya bajado del cielo. El cielo no es un lugar en la estratosfera, en alguna galaxia lejana. El cielo es la intimidad de Dios, de los ángeles, de Dios, de esa realidad que para nosotros es inescrutable sin el auxilio de Dios mismo. Y entonces, la mejor oración es el deseo de hacer oración. Y como hemos mencionado al inicio, es darle el tiempo que Él nos ha donado. Y esa donación siempre es el hoy. Yo no le puedo dar al Señor mi pasado en la oración. Yo no le puedo dar mi futuro. Porque yo, el pasado, lo único que puedo hacer es ofrecerlo a su misericordia. El futuro, invocar su protección.
Pero en el hoy, yo sí puedo decidir con todo mi ser y suplicarle su perdón, darle gracias por su misericordia y suplicarle gracias para empezar de nuevo, para poder ser mejor testigo de su amor. Pero es un amor que tengo que experimentar en mi vida. Porque amar a Dios, nos dice San Juan, no consiste en que nosotros amamos a Dios, sino que reconozcamos que Él nos ha amado primero. Y entonces tengo que reconocer que he venido a la existencia, que subsisto en la vida presente por gracia y por amor de Dios. Porque el Señor me regala este tiempo, este año, gracia del Señor, para que yo pueda empezar de nuevo, para que pueda crecer, para que pueda ser epifanía, manifestación de su presencia en medio de este mundo en tinieblas, para que pueda ser luz de Cristo y para que pueda vivir la caridad sincera y ayudar a tantos hermanos que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Entonces, visto así, la distracción es algo que nosotros no tenemos que prestarle atención. Porque si no, valga la redundancia, si presto atención a la distracción, me distraigo más. Distraer es jalar, llevarte a otro sitio. No, me quieren jalar a otro sitio. Voy a Jesucristo, Señor. Tú estás aquí. Tú en mí, yo en ti. Yo quiero entrar en comunión contigo. Que nada me separa de ti. Y citar a San Pablo. ¿Qué puede separarme del amor de Dios? El frío, el hambre, la persecución, las guerras. Nada. Solo mi voluntad. Solo mi rechazo, solo la dureza de mi corazón me puede separar del amor de Dios. Ok, Padre, le agradecemos por todo. Realmente han sido 2 horas muy nutritivas para nosotros y el hecho después de que casi la totalidad de nuestros asistentes, nuestros participantes se han quedado con usted. Gracias por hablarnos de esto tan importante para nuestro cristianismo, ¿no? Si bien es cierto, es un don divino, también creo que es importante que sepamos que depende la fe de lo que de que nosotros la alimentemos. Gracias, Padre. Estamos esperando entonces su bendición final, no sin antes recordarle a nuestros amigos que el próximo jueves tenemos una nueva cita con el Padre, con una charla emanada de ese grupo de charlas o sugerencias que ustedes nos han dado. Padre, su bendición, por favor. A ver, queridos hermanos, solamente acotar una cosa puntual. Cuando nosotros venimos a esta reunión, nosotros no venimos a reunirnos con el que les habla, ¿ya? Sino ustedes y yo venimos a ponernos en presencia del Señor. Y por eso es que empezamos nuestra oración diciendo que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos, partan de Él y lleguen a Él. Porque si se queda solamente en nosotros, esta es una mera reunión social de amigos. Por supuesto que yo a muchos de ustedes los conozco, con muchos de ustedes cultivamos una amistad y quisiera ser amigo de todos ustedes. Eso es algo bueno, pero esta no es la finalidad. No es, antes muchos de ustedes son contemporáneos de promoción en edad, pero yo recuerdo había un programa que se llamaba en televisión en blanco y negro, decía Pablo y sus amigos. Esto no es Pablo y sus amigos. Esto es con Jesucristo, ¿ya? Y entonces vamos a hacer una oración juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Muy bien, queridos hermanos, mucho ánimo, hasta la próxima.